Bueno, Asnat, de entrada darte las gracias por participar de este archivo, de estas memorias. Y lo primero que te quería preguntar es si recuerdas cuando se anunció que habría un confinamiento y qué pensaste y cómo lo viviste, ¿no? En primer lugar, gracias a ustedes. Para mí es un honor formar parte de este archivo. Yo recuerdo, ese día fue un poco curioso cuando decretaron el estado de alarma, porque estaba previsto que yo, mi hermano, con un amigo, estábamos en el coche yendo para Benidorm. Y en el camino nos enteramos de que habían decretado el estado de alarma. Y como era presidente también de la asociación Minhajul Quran, y todos me llamaban de que qué hacemos ahora, porque nunca nos habíamos encontrado en una situación así, y yo estaba tope de contento de que me iba para unos días de vacaciones y tuve que regresar. Y regresamos y era tanto como algo tan urgente que llamamos a la familia de si necesitáis algo, cualquier cosa, y nos parábamos en un supermercado, y había un montón de personas comprando de todo y dejaron todo vacío. Y nos sorprendió que nunca habíamos visto algo así. Y llamábamos para el tema de la mezquita y todo, de que se cerraba. Y eso era algo que en la ciudad de Barcelona era imaginable, que cómo vamos a cerrar la mezquita para que la gente no pudiese rezar. Y eran tanta información de golpe, porque eran las llamadas, teníamos que volver rápidamente a casa a preguntar si necesitaban alguna cosa, porque nadie sabía si mañana podíamos salir a la calle o no. Y cuando llegábamos en el supermercado a comprar cosas, pues nos encontrábamos con estanterías vacías. Y era una sensación un poco de urgencia y como si hubiera esclatado alguna cosa, ¿no? O sea, tengo que llegar rápido, tengo que almacenar todo. Y me di cuenta de que en ese momento la gente no es racional, no actuamos de forma racional. Todos esos protocolos de cómo hay que actuar, pues en ese momento, cuando estás en la situación, pues te das cuenta de que hay un momento de shock y que no te enteras de nada. Y cuando volviste a casa, claro, el hecho de estar, ¿no?, encerrado, no sé si vives solo, si vives con más gente, Con la familia, vivo con la familia. ¿y cómo fue eso de estar ahí, ¿no?, encerrados juntos, ¿no? El primer día, vale, porque claro, no lo notaba porque era mediodía, creo que lo decretaron a la 1 a las 2 cuando fue. Pero al cabo de un día, cuando no podíamos salir, afectaba un poco psicológicamente de quedarte en casa, a estar con la familia, aunque estabas con la familia, pero el hecho de que no tenías la libertad de salir cuando te querías, daba un poco de sensación un poco rara. El segundo o tercer día ya empezaba a agobiar y buscabas cualquier excusa para salir de casa, si tengo que ir a tirar la basura o... De hecho, recuerdo que una vez fui a la farmacia para comprar algo y me sentía un poco raro de que ya podía salir a la calle y me encontré con los Mossos también allí, y solo por ir a la farmacia también daba las gracias de que podías salir, pero tenías la sensación también un poco de miedo, porque teníamos en la mente de que salgo a la calle y me voy a contagiar, porque no había tanta información. Y cuando alguien de la familia salía también había un poco de miedo a ver con qué nos va a volver ahora en casa. Había miedo y había luego un problema psicológico también de quedarte encerrado en casa sin moverte, porque tampoco había muchos sitios, te tenías que quedar en el comedor, en tu habitación, y era un poco sensación de tristeza y psicológicamente creaba un poco de depresión también. Luego participamos, o sea, como formamos parte de una asociación, pues hicimos un proyecto de ayudar a las familias que necesitaban, bueno, que estaban en situación de riesgo. Habían familias pakistaníes que tenían, a lo mejor la mujer estaba contagiada o el padre estaba contagiado, entonces llevar comida a las familias. Contactamos con los colegios también, para llevarles la comida, para 7 días. Y en ese momento nosotros me di cuenta de la importancia de los amigos, es decir, de poder encontrarte con alguien, poder hablar, era muy importante. Y realmente en ese momento sí que te dabas cuenta de que la importancia del otro ser humano con quien poder contactar y poder hablar. Nos reuníamos en la mezquita, ahí teníamos, bueno, toda la mercancía lo teníamos ahí en la mezquita, porque la mezquita estaba cerrada para rezar. Entonces de ahí cogíamos y contactábamos con el colegio, también con otras asociaciones y con el ayuntamiento. Nos decían en tal calle tal persona necesita comida, pues nosotros en coche llevábamos, si era del barrio, pues en un carrillo íbamos con los chavales y lo llevábamos ahí a las familias. Ahí sí que era
me di cuenta de una cosa. Nosotros un día tuvimos que salir, creo que a Badalona o por ahí, y fuimos por Ronda y todo esto. Y aunque nosotros podíamos salir, llevamos el permiso para poder salir, pero ver las calles así vacías te generaba un poco de angustia también. Y veías las calles muy tristes. Es decir, ver Barcelona a cualquier hora, o sea, más en día, si no hay nadie en la calle, era muy triste. Y nosotros mismos decíamos, yo comentaba con otros compañeros de que qué sensación más rara ir por la calle y no verte a nadie en Barcelona, en las calles de Ciudad Bella, no ver a nadie. Y luego empezó el mes de Ramadán, que era en abril, mayo empezaba el mes de Ramadán y teníamos la mezquita cerrada y no notábamos el Ramadán. Y mira que era algo personal, es decir, tú tenías que quedarte en ayunas, pero el hecho de que no podías ir a la mezquita, no podías ver a ninguna persona, pues era un Ramadán muy, muy raro. Todo el mundo con el que he coincidido decían que no han notado el mes de Ramadán. Nosotros no lo notamos. Y aunque hicimos la parte religiosa, pero en Ramadán había una parte cultural, era comer en familia, comer con los amigos. Rompíamos el ayuno en la mezquita normalmente y este año no se podía. Luego en la fiesta del Ramadán también hubo lo mismo. Recuerdo que éramos dos amigos que solo íbamos por la calle, no había nadie, no habíamos podido rezar ni nada, porque en la fiesta del Ramadán se llenaba casi el arrabal también. Y tener una fiesta de Ramadán sin nada, pues era bastante raro. Ha sido un Ramadán muy triste, el más triste de mi vida, o sea, el Ramadán muy triste. Porque estos momentos ¿no? de encuentro, ¿no? De esta celebración, Sí. ¿los pudisteis intentar como compensar de alguna manera o buscar formas de conectar o de compartir en la distancia, o era muy difícil esto? Porque había en el tema de rezar, hay que hacerlo o sea, de forma física con alguien. Y es donde se genera un poco, porque el Ramadán tiene muchísima más importancia social. Dejando de parte el tema religioso, el social es muy importante, ver a la gente. De hecho, las 5 oraciones que se hacen se recompensa más si lo haces en comunidad, si se vive más en comunidad. Y en este hecho, claro, todo se pasaba online y no era lo mismo. El calor humano no lo sientes a través de aplicaciones online. Te podían hacer reuniones, hacían cosas online, pero tú estabas solo en casa y solo veías como ver la tele o grabar algo y que te lo enseñen y no lo percibías de la misma forma. Nadie se quedó, o sea, toda la comunidad en general no se quedó satisfecha con ese Ramadán y tenían ese vacío. De hecho, este año que habrá más permisos, se entiende, si no hay ningún otro rebrote, que Dios quiera que no haya, pues en principio la gente está emocionada para el Ramadán. Es como si hubiéramos que recuperar el Ramadán del año pasado también. ¿Y crees que será factible hacerlo como se hacía antes, ¿no? En 2019, por decir algo, o será distinto de todas formas? Será distinto porque ahora, por ejemplo, las oraciones del viernes, que es cuando hay más gente, pues ahí la distancia. Normalmente se recomienda que no haya distancia, o sea, tienes que tener los hombros junto al otro y tener un Ramadán, porque en el Ramadán o cualquier fiesta islámica, pues la costumbre es abrazarse. Es decir, si yo le quiero felicitar, le tengo que abrazar. Y se abraza 3 veces así. Y claro, aquí el problema es que no puedes, con el codo o saludando, tocándote aquí en el corazón y ya está. Y no es lo mismo, y además ahora la gente tiene miedo. Dar la mano, si es una sensación muy rara, si alguien se le olvida y te da la mano, no sabes si darla por respeto o no darla. Entonces no se va a vivir de la misma forma que lo teníamos en 2019. Creo que tardarán algún tiempo porque la gente aún tiene miedo a poder acercarse y a lo mejor se cambia la costumbre también. Y me decías antes, ¿no? Cuando se anunció todo esto, que las personas llamaban, ¿qué es lo que preocupaba a la gente, ¿no? en la asociación en un primer momento? Era básicamente miedo. Porque claro, todo el día se escuchaba que han muerto tantas personas. Y recuerdo que porque en la asociación teníamos hombres y mujeres y teníamos una hermana que su madre ya tenía alguna otra enfermedad. Entonces fue al Hospital del Mar y ahí le detectaron que tenía coronavirus también. O sea, se contagió ahí. Y ella misma también se contagiaron. Entonces, claro, se saltaron todas las alarmas de, hostias, alguien tan cercano con el que nos vemos casi todos los días,
ahora está contagiado y no sabemos qué iba a pasar, porque claro, ahí entendías que si alguien se contagiaba, iría peor. Porque claro, todo el momento salía el señor Simón y anunciaban, han muerto tantas personas. Y claro, escuchando tanto, pues cuando alguien estaba contagiado, primero se le apartaba también, porque la gente no quería contagiarse. Y más, el segundo tema era cuando fallecían en la comunidad alguien, nuestra forma de despedir de esa persona, pues se hace un ritual religioso y también se hace una plegaria junto. Pues se prohibió eso también, porque por el tema del contacto, las funerarias se habían prohibido totalmente. Pues a nadie, por el tema de las creencias, no le gustaría haber fallecido por COVID, porque no podían repatriarlo a su país, o porque los últimos rituales que se tenían que hacer tampoco se le podía hacer. Pues te quedabas un poco, no ya en este mundo, sino para el otro mundo también, te quedabas que no habías podido completar lo que tu fe te dice. Y en ese sentido había muchísimo miedo. Nadie quería al coronavirus porque, claro, ni la muerte lo aceptaba de esta forma. Y era algo bastante duro. No, o sea, psicológicamente te machacaba un montón si sabías que te contagias y falleces por esto o te incluyen en esta lista, pues tu familia no podía despedir de la forma que te habría gustado que despediesen de ti. Y con esta, ¿no? Con esta dificultad para hacer este duelo, estos rituales, ¿había otra forma de estar junto a las familias? ¿Se podía estar cerca de alguna manera cuando alguien perdía a alguien? Al inicio hubieron muchos problemas, porque no sabían el protocolo, cuál sería el protocolo, cómo se tendría que hacer los fallecimientos dentro de la comunidad. En el mes de abril, pues hubo problemas. Las familias, o sea, las personas y la familia de Pakistán no querían que le enterrasen en España, querían que le devolviesen porque la familia quería ver. Es una costumbre en Pakistán verla en el momento final, ver la cara del difunto, y aquí no se podía. Y hubo problemas, hubo o dos casos en la comunidad donde tuvimos que enterrarlo aquí en Barcelona. Pues en general porque claro, la gente quería ver al difunto, las familias querían ver y no le permitieron ver por el tema del COVID. Y cuando pasó un poco digamos, el golpe duro, pues tuvieron que hacer un poco de simulacro, es decir, volver a hacer sin el difunto, pero se volvió a hacer el ritual. Pero claro, no era la misma, los mismos sentimientos y además saber que no lo has podido ver, eso les dolía un montón. Pero luego el ayuntamiento habilitó para que se pudieran familia a 7 o 5 personas y con eso se pudo, bueno, no iba a la comunidad. Normalmente cuando fallece alguien se anuncia en la mezquita o en las asociaciones que tal persona ha fallecido, pues la gente va, es decir, suelen ir de 20 a 30 o 50 personas. Y si es una persona bastante conocida dentro de la comunidad, va más personas. Entonces en este caso había fallecido personas conocidas también de la comunidad, pero que no se podía ir bueno, para hacer el último ritual. Y hablabas de cómo os organizasteis, ¿no? Para ayudar a otras personas de la comunidad. ¿Cómo funcionó eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alimentos, de dónde venían, cómo los organizabais. Eran todos voluntarios. Nosotros lo que hicimos es aportación. Las personas aportaron, los miembros de la asociación hicieron una aportación. Entonces fuimos a Berneda, donde hay grandes almacenes, hay grandes naves. Pues hablamos con los empresarios pakistaníes de si querían hacer alguna contribución. Pues algunos nos daban cajas de leche, otros daban grandes sacos de arroz y harina, café, té también, todo lo que a una familia le podría necesitar, o sea, para poder, es decir, para una semana o 2 semanas tener bastantes alimentos, tema de arroz, legumbres y cosas así que no te estropeasen de un día para el otro. Y lo anunciamos en el Facebook también, luego llamamos, bueno, algunos colegios donde estudiaban los propios voluntarios, pues también avisaron a los profesores, porque no estaba destinado únicamente a una única comunidad. Teníamos a la comunidad autóctona, teníamos a la comunidad marroquí, teníamos a la comunidad de Latinoamérica. Pues los profesores conocían mejor qué familia estaría en situación de vulnerabilidad, porque claro, habían familias que no querían pedirlo,
ya porque les daba vergüenza, porque no querían que nadie se enterase de su situación. Pero los profesores sí lo sabían. Y lo que hacían los profesores eran avisaban a nosotros de que tenéis que ir a tal casa y a dejar alimentos. Y nosotros lo que hacíamos era picábamos el timbre, dejamos a todo el material abajo en el portal y nos íbamos. O sea, nos apartamos lo suficiente para que la otra persona que venía a recoger no nos pudiera ver. Y quedaba un poco ajeno, todo tema de privacidad lo cuidaba muchísimo. Luego hicimos también otro proyecto que era para las personas ancianas que no podían salir a comprar porque hubo un problema también con los supermercados que todo el mundo se llevaba el papel higiénico. Pues las personas ancianas y también las familias que estaban confinadas pues nos llamaban a nosotros comprábamos por ellos y luego los llevábamos. En este caso sí que eran ellos, luego nos hacían la transferencia o si querían pagarlo pagaban. Habían dos proyectos, una era que las familias vulnerables que no podían y otras que necesitaban X cosa y no podían salir, pues nos llamaban y lo teníamos dividido por barrios porque habían voluntarios del Raval, otros del Gótico, o sea, iba por barrio y si una persona nos llamaba, por ejemplo, de las Corts, pues la persona que esté más cerca le decíamos tienes que ir a tal sitio a comprárselo y lo hacíamos así. Y esta relación con las escuelas que comentabas, ¿era una relación que teníais de antes o es una relación que surge en el confinamiento? Porque los profesores cuando vieron que habían propios alumnos que se habían involucrado, porque hicimos vídeos y carteles y lo compartían en grupos, pues a través de los alumnos creamos la conexión con los profesores. Directamente ellos no nos conocían porque no habíamos hecho un proyecto así. Y luego a partir de ahí sí que los profesores ya conocían. Además a los profesores les gustó un montón que los alumnos participasen en este proyecto. Intentábamos trabajar con esos chavales que no tenían en la familia alguien que estuviera en situación de riesgo. No vaya a ser que te contagies, porque había problemas de mascarillas también, que no había tantas mascarillas o el gel, había una escasez. Entonces ya nos cuidábamos de que viniesen solo los chicos que fueran de aquella familia donde no hubiese alguien en situación de riesgo. Y si alguien venía, ya la propia familia nos contactaba de que es mejor que no venga a decirle vosotros también. Y ya habían chavales que venían, pero nosotros mismos les dijimos, o ellos mismos nos avisaron de que porque tenía un tío, porque tenía una hermana o un abuelo, lo que sea, que tenía alguna otra enfermedad y no vaya a ser que si se contagia le transmitiese a ese familiar y le podría causar un daño. Entonces los voluntarios eran muy jóvenes, ¿no? Estaban en edad de Sí, sí, escuela. sí. Dentro de la asociación, los propios responsables también habían personas que eran mayores y de hecho el fundador era una persona de 80 años y claro, él también necesitaba que le comprasen nosotros y él quería venir a ayudar. Y yo le decía, no, usted no venga, porque claro, usted es una persona que está en situación de riesgo y solo faltaría que para venir a ayudar le contagiásemos a usted. Entonces había personas jóvenes y los adultos les decíamos que con que nos apoyéis de forma moral ya es suficiente para animarlos, pero no hace falta que viniesen. Y era un proyecto con el que solo trabajaban los jóvenes. Nosotros mismos la política era que no podían participar personas adultas. ¿Y cómo lo llevaban cuando les decíais, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Querer ayudar y que les dijerais que era mejor que no. Se sintieron un poco excluidos porque ellos tenían la voluntad de ayudar porque claro era al mes del Ramadán ayudar. El Ramadán tenía esa connotación también social de que tienes que ayudar al prójimo y ellos se sentían excluidos, pero por temas de sanidad y para no perjudicar a nadie nosotros teníamos que seguir los pasos que marcaba el protocolo para proteger por el tema del COVID. Y también había otra razón, que era entre los chavalos no pasábamos mejor cuando no había un control de los adultos, porque recuerdo de que por una parte era ayudar, pero por otra parte cuando podías estar con la gente de tu edad, pues podías hacer bromas, pues para desconectar un poco de la situación también. Y si había algún adulto, pues por temas de respeto nos teníamos que quedar callados y había también ese elemento un poco de pasarlo bien también, ayudando. Y estaban las dos cosas, por tema de sanidad y por tema de diversión también. Claro, que el hecho de estar como ayudando os permitía salir de casa y os permitía encontraros con gente, ¿no? Sí, recuerdo de que quedábamos a las 10 o a las 11 de la mañana
y desayunábamos juntos en la mezquita. Y era una forma de encontrarnos y no había manera de levantarse también de la mesa, porque claro, empezábamos a desayunar y luego decía, oiga, hemos venido a trabajar también, ¿eh? Y que llevamos 1 hora y media desayunando, que eso no vale. Era, buscabas excusa para estar con alguien. En ese momento era, si te encontrabas con un amigo en la mezquita, te reunías y no había manera de nadie quería volver a casa, porque era quedarse en casa sin hacer nada. Aunque tenías internet, acceso a internet y a las series, lo que sea, pero no era lo mismo que poder quedar con los amigos. Y esos amigos con los que a lo mejor te veías al cabo de una semana o al cabo de un mes, pues aquí les querías ver todos los días. Se había creado esa sensación de que estando con ellos te relajaba muchísimo más. Y de hecho, recuerdo de cuando hablábamos del año pasado, todo el mundo dice que echamos de menos esa época de poder ver otra vez y estar juntos, porque era desayunábamos juntos y comíamos juntos. Y era un poco lo que las otras personas echaban de menos, es decir, ver entre las personas, poder comer juntos, poder ver, abrazar, tocar a alguien. Pues en este caso, aunque no podíamos hacerlo, cuidábamos bastante el tema de la higiene, pero aunque haya una distancia, pero poder ver físicamente no era lo mismo que ver por una pantalla. Y claro, por lo que dices, cuando se acaba el confinamiento ya no hay este espacio de encuentro tan diario, vuelve la cotidianidad. ¿O sí? Exacto, ahora por ejemplo se han abierto las mezquitas, pero antes cuando ibas a rezar te juntabas. Ahora hay un espacio de 1,5 metros y luego antes cuando acabamos de rezar todo el mundo iba y saludaba al imam, le abrazaba. Ahora ya no es eso, nadie saluda a nadie. O sea, es venir a rezar. Cuando has acabado de rezar te vas para casa o te vas para trabajar. Antes no era así, antes te quedabas un rato, hablábamos, no llevabas ni mascarilla, reconocías mucho mejor, sabías si el otro estaba triste, si estaba riéndose, qué expresión de la cara te estaba dando. Ahora es un poco más frío, se está perdiendo no es lo mismo cuando tú hablas con alguien y ver si en su cara hay una sonrisa o si en su cara hay alguna preocupación. Ahora con el tema de la mascarilla, entre que está ahí la distancia, no puedes hablar mucho rato y llevas tapada la cara, pues porque la mezquita era un punto de encuentro y ahora se ha quedado exclusivamente para rezar y ir, y no es lo mismo. Mira que en la fiesta del Cordero nos dieron permiso para abrir la mezquita y en ese momento también la gente venía con vestimenta nueva y todo esto, pero no podían abrazar y quedaba muy frío. Y ahora la mezquita es bastante fría también. Está mucho mejor que el año pasado, pero no hablamos del 2019. Porque ¿cuándo se pudo volver a abrir la mezquita para el culto? Creo que lo permitieron cuando en junio, a finales de junio, y luego en julio volvimos a cerrar y lo abrimos a mediados de agosto. A partir de agosto, pues como ya habían el tema de la distancia, teníamos un aforo máximo, pues cuidábamos ese aforo, pero desde agosto, a finales de agosto, septiembre, se ha mantenido abierta la mezquita. Lo cerramos en marzo, de marzo a junio no se podía rezar en la mezquita. ¿Y cuando volvisteis a abrir, teníais indicaciones como claras de cómo funcionar o teníais dudas? Sí, desde el ayuntamiento siempre nos enviaban el protocolo que tenían que seguir para la reapertura de los sitios de culto. Entonces ya nos decían cuánto podía ser el aforo, de 30, a veces de 50 y otra vez de 30, dependía de la situación. Y en ese sentido el ayuntamiento ayudó un montón, cooperó muchísimo y nosotros intentábamos estar en contacto permanente con el ayuntamiento para no hacer alguna cosa que sea incorrecta según el protocolo. Pues desde el ayuntamiento nos facilitaron un montón. De hecho recuerdo, porque el tema de la plegaria de la fiesta del Cordero, vinieron personal del ayuntamiento a ayudarnos a colocar bien a las personas, porque la calle que teníamos se llenó de personas y tener agentes del ayuntamiento ayudó a que la gente entendiese mejor
que tenían que mantener la distancia y que se tenía que respetar, que no era norma que marcase la asociación, que sino que es una norma que todo el mundo tiene que seguir y viene de los organismos públicos y no es algo privado, porque a la comunidad no lo entendía eso. Era muy difícil de hacerles creer de que no somos nosotros los que decimos que tenéis que mantener la distancia. Había gente que no había manera de entender, se ponía a pelear con nosotros. No era que ellos no entendían de que si no me he contagiado, y había gente que no lo negaba de que no existiese el COVID, pues era muy difícil de hacerle creer. Y hay personas que sí lo han pasado y el que no había pasado pues pasaba de todo. Entonces cuando había un agente del ayuntamiento que venía a explicarles, pues era mucho más fácil que lo comprendiese, o como mínimo por miedo lo aceptaba, porque con nosotros por el hecho de hablar en tu propio idioma quizás no le impresionábamos tanto como cuando alguien le decía en catalán o en castellano. Y como la gestión del espacio, ¿no? Porque de repente cabía mucho menos gente de la que cabía antes. Sí. ¿Cómo habéis hecho esto, ¿no? Para que pueda la gente acceder igualmente? De hecho, aún lo continuamos llevando, es decir, antes el viernes es cuando tenemos más problemas, es como el domingo santo, pues el viernes es cuando viene mucha más gente. Antes lo hacíamos 3 oraciones, 3 turnos, y ahora llegamos a 5. Y lo raro era que nosotros, una vez vino la Guardia Urbana y nos dijeron que no pueden estar la gente en la calle tampoco, tenéis que hacer otra fórmula. Y eso nunca nos había pasado, es decir, si no cabían en la mezquita, pues esperaban en la calle o en la plaza y ya está. Pero por el tema de la distancia no querían ni que estuviesen en la calle, porque por el tema de los vecinos. Y además, cuando estaban en la calle hay gente que no respetaba la distancia, pues dijeron que teníamos que cambiar y hacer otra fórmula. Y empezamos a repartir cupones, es decir, números, o sea, damos los que tengan cupones de color verde, pues venir de 2 a media tal, a los que tengan rojo de no sé qué, no sé cuándo, y eso a la gente no le gustaba, es decir, antes era la libertad, tú venías, rezabas y te ibas, ahora tenías que esperar una hora concreta, y si no estás en ese intervalo del tiempo, si no venías, tampoco le podíamos permitir rezar, y esa libertad que tenían para rezar lo veían como algo negativo. Era tan negativo de que la gente dejaba de venir y iban a otra mezquita y también no les dejaban, pues veían que no lo entendían. Ellos tenían el problema de que tenían que ir a trabajar y tenían un cierto tiempo y nosotros estábamos obligados de que no podíamos dejar que entraran más personas de las permitidas. Y el tema de dar cupones era algo que era un poco comercial, no era, o sea, para entrar a un centro de culto necesitar una entrada, era un poco raro, era como si fuera un cine y eso a la gente no le gustó mucho. Nosotros estábamos obligados por norma y para la seguridad de las personas, y la sensación que ellos tenían de que esto ahora ya no es la mezquita, sino es un otro centro o cualquier cosa de este mundo. ¿Crees que se ha perdido gente por el camino, que se ha desvinculado o que ha dejado de venir por todo esto? A ver, hubo una sensación, es decir, hay una cosa contraria, es decir, cuando hubo el pic de la pandemia, la gente se hizo mucho más religiosa, o sea, digamos, más fe en su Dios. Recuerdo de que en la calle de Barcelona, porque en el Islam es cuando hay algún peligro, pues hacían lo que hacemos la llamada a la oración. Antes de la oración hay que hacer una llamada, es como las campanas, pues hacíamos una llamada de que venir a rezar es la hora de rezar. Pues en el Islam si ves que hay algún peligro, si se anuncia una guerra, si hay una pandemia, cualquier cosa, pues hay que hacer la llamada de oración desde tu casa. Pues los vecinos lo que hacían es ponían en el balcón y empezaban a anunciarlo en árabe, es decir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo hacían en árabe y lo escuchabas cuando ibas por la calle, decías, oye, mira, lo está haciendo tal vecino, lo está haciendo tal vecino. Y era un poco raro y la gente se empezó a rezar más. En ese sentido, digásemos que se recuperó la fe, pero en cuanto a la mezquita, pues la gente no venía por 2 razones. Una, por el tema de los cupones, y la otra porque tenían miedo, porque veían que hay gente que no respetaba la distancia, o a lo mejor en la entrada se metía mucha más gente y entonces no querían el contacto. Algunos eran muy cuidadosos y otros no. Nosotros, por ejemplo, prohibimos que no se podía... antes de entrar a la mezquita, normalmente en la entrada tenemos fuentes para lavar tu cara, tus manos. Entonces, eso se prohibió por norma. Y eso era algo raro, es decir, la gente no podía
purificarse en la mezquita. Y lo veían un poco a la mezquita algo que se había cambiado totalmente por varias razones, y entonces mucha gente dejó de venir en la mezquita y empezaron a rezar en casa. Eso se ha ido recuperando poco a poco, pero lo notamos más en los niños. En los niños es donde se ha notado más que no vienen en la mezquita. Los padres se preocupan de que no vaya a ser ese contagio desde la mezquita o del colegio, o que se lo lleve desde la mezquita al colegio y no contagie a los más compañeros. Pues por precaución cancelamos las clases de Corán que hacíamos de forma física y lo pasamos todo online. En ese sentido sí que se ha dejado, digamos, de venir en la mezquita. ¿Y este tipo de relación online está funcionando bien o está siendo difícil? No está haciendo muy bien, es ya que la gente lo sigue porque, claro, estás online y no sabes si el chaval te está escuchando o tiene otra cosa puesta también. Y además le tienes que dar minutos, es decir, no puedes dedicar tanto tiempo porque hay más jóvenes. Y cuando venían a la mezquita podían verlo y practicarlo. En casa no lo pueden hacerlo y eso los padres también lo notan. Antes cuando iban a la mezquita todo lo que aprendían luego lo veían con los ojos también. Ahora no lo ven, ahora solo es teoría y teoría. Antes ahí había la práctica, porque la mezquita no era solo venir y rezar, también hacían un poco de formación. Los chavales, por ejemplo, tienen que coger el Corán, llevarlo, dejarlo se les enseñaba a respetar el libro, respetar la educación, se tiene que respetar. Es decir, cómo tienes que coger el Corán, cómo lo tienes que dejar, el sitio lo tienes que mantenerlo limpio, para que no es cuestión de aprender el Corán, sino tiene que aprender otras cosas de su vida también, mantenerse limpio y todo. Y entonces eso se está perdiendo, porque claro, ahora solo se dedican a formarle en cuanto a cómo hay que leerlo y ya está, porque no se puede darle más educación por el tiempo limitado que tienen. Porque si hay más chavales al día y el imam no tiene tanto tiempo para dedicarle el mismo. Antes se hacía clase en grupo y el imam les podía enseñar cómo hay que rezarlo. Y luego ellos en la mezquita, cuando era la hora de rezar, ellos lo podían verlo. Pues aquí en este sentido no es así. O sea, porque ahora online es individual la atención. Sí, pero 5 o 10 minutos. Y si empezaron a hacer por la aplicación del Zoom, pero se dieron cuenta de que algunos no tenían conexión a internet o la conexión no era buena, pues para no tener problemas, si a lo mejor alguien no se conectaba o si se conectaban, pues el imam ahora hace por llamada también. Había el problema también de que había familias que no tenían o alguna tablet o portátil, pues dimos cuenta de que no todas las familias podían seguir online. Pues como el teléfono se puede hacer con todos, pues se ha hecho también más por el tema del WhatsApp, que fuera más accesible para todos los niños. Entonces tampoco es ya un espacio de encuentro entre los niños, ¿no? Sí. Ahora rara vez ves un niño en la mezquita. Antes, cuando rezábamos en la mezquita, lo normal es que por detrás oíamos un ruido, algún chaval corriéndose, no sé, hacían lo que hacen los niños es decir, empezaban a jugar cuando el imam estaba rezando y sabía que no se podían mover, pues estos empezaban a jugar, daban patadas a alguien, cosas de niños. Pues ahora, por ejemplo, en la mezquita se ha perdido eso. Todo lo que hacían los niños en la mezquita, ahora hacían que la mezquita fuera más viva. Los niños, pues esa parte también se ha perdido. Al no estar los niños es todo más serio, más de adultos. Antes la parte, o sea, está el imam y detrás están las personas adultas y luego habían los niños. Y siempre había algún que otro señor que decía, no, los niños en medio porque si no se ponen a pelearse o ponen a jugarse. Pues todo esto que hacía un poco más la mezquita más divertida se ha perdido. Y a nivel más personal, laboral concretamente, no sé cómo viviste todo eso, ¿no? El confinamiento en tu trabajo. En el trabajo lo notamos porque, claro, la gente perdió el trabajo y, claro, teníamos que ser más humanos también. Y si llevaba el tema de alguien y habíamos acordado que nos tenían que pagar tanto, pues ya las personas, yo recuerdo que había clientes que eran muy honestos y yo les llamaba, no me cogían la llamada. Y al cabo de 3 o 4 meses me han venido y me han dicho es que yo había perdido el trabajo, no me atrevía a venir porque habíamos acordado que te iba a pagar tanto. Y por eso no he venido porque me daba vergüenza de que yo no voy a pagarte y cómo te voy a ver. O sea, había gente que le veía por la calle y no me saludaba. Y yo digo, ¿por qué es lo que le ha pasado? Y me comentaron de que no saludaban porque no se atrevían, es decir, porque habían acordado una palabra de que te iba a pagar tanto y al final no he cumplido con mi palabra y moralmente no se sentían bien.
Y yo les dije que eso no es problema porque eso todo el mundo sabe que hay gente que ha perdido el trabajo y todo lo que se había acordado no se podía hacerlo en ese momento. Pero en el trabajo se notó un montón de que mucha gente por tema de sus ingresos pues no podía venir. Y claro, si el cliente no tenía ingresos tampoco nos podía pagar a nosotros. Y en ese sentido se notó la disminución también de los ingresos. Luego había el tema de dar la mano. Es decir, ahora en el despacho el cliente se tiene que sentarse con cierta distancia hacia nosotros y si tiene que firmar pues tiene que tener su propio boli o el boli para el cliente, boli para el abogado, es mucha más distancia. Al saludar se tiene que hacer, vale, perfecto, así ya está. No, hay clientes que se les olvida, se te da la mano y tú tienes que ponerle gel, quedas como un poco... El cliente también tiene una sensación rara y tú también tienes una sensación muy rara. Es como si él fuese alguien sucio, ¿no? Y el cliente también le da la sensación un poco desagradable. Y como es algo todo muy nuevo, no estábamos tan acostumbrados, pues el hecho de poner el gel delante del cliente te da un poco de corte y me espero a veces que el cliente se vaya para poner el gel, para que él no viese que me he desinfectado la mano. Y tocar la puerta, no podías tocar la puerta, cosas así ha hecho un poco incómoda la profesión también del abogado, pero bueno. Y durante, o sea, lo que fue propiamente el confinamiento, ahí hubo procesos judiciales que se pararon, ¿no? Y Sí. cosas que siguieron, no sé qué, bueno, en tu día a día, ¿qué es lo que paró, qué es lo que siguió? Los desahucios fueron los que más afectaron. De hecho, cuando se decretó el estado de alarma, en ese momento como nadie podía salir y todos los plazos se quedaron suspendidos, pero al cambio cuando levantaron el estado de alarma en junio, a 30 de junio, pues después de vacaciones en septiembre lo que sí que vi fue un boom de personas que habían recibido por parte del propietario un burofax, porque conforme no había pagado el alquiler durante tantos meses, le había puesto una demanda de desahucio. Y eso fue un boom. Es decir, y de hecho fue la razón por la cual se decretó otro decreto que suspendía los lanzamientos, porque la gente no podía estar en la calle. Pero muchísima gente perdió sus pisos. Recuerdo llevar varios casos de personas que querían pagar el alquiler en su momento y estaban con alguna inmobiliaria y no lo pudieron, es decir, porque estaba cerrada y no sabían qué cuenta tenían que ingresarlo. Y ese dinero lo tuvieron que gastar. Y se tenían el dinero, pero no pudieron pagar y se lo gastaron porque no tenían, porque el ERTE no llegaba y había gente que llevaban 3 o 4 meses y no había manera de que llegase el ERTE. Y los ahorros pues los destinaron a los ingresos mensuales que tenían que haber llegado. Pues esas personas han perdido su vivienda y ahora están, o sea, hay una fecha de lanzamiento, pero suspendido hasta que se levante el nuevo estado de alarma que acaba en mayo y el propietario no quiere negociar. Mucha de los propietarios no quieren negociar porque saben que el inquilino ahora no podrá pagar esa renta que pagaba antes y no están dispuestos a disminuir la renta, ya sea porque tienen otros clientes o quieren cambiar o quieren vender el piso. Pero el tema de la vivienda es donde se ha notado un montón el estado de alarma, que ha afectado a personas que tenían ingresos y que podían pagárselo. El hecho de no recibir el ERTE en su momento y que se tuvo que esperar y el propietario tenía la libertad de poner la demanda de desahucio, pues por ley el juez está obligado, si tú lo has pagado, hay laguna legal, pues el juez dicta una fecha de lanzamiento y no hay manera de paralizarlo. Y estas familias, ¿no? que tienen una casa que podían pagarla, ¿tú qué crees que pasará o qué piensan hacer, ¿no? si tienen fecha de desahucio? De momento lo único que se está haciendo es poner las trabas legales para que ellos puedan, hasta que no encuentren otro piso, pues para que puedan permanecer, es acreditar que tienen un menor en casa, si la señora está embarazada o hay algún enfermo. Yo he llevado de todo, personas que tenían el COVID y el día, o sea, les ha venido la policía, les ha picado la puerta, pero han acreditado que hay una persona infectada y se han tenido que volver y al cabo de 2 meses hay que repetir, bueno, se señala de aquí a 2 meses. De hecho, ha habido desahucios que sí se han hecho prácticos, ya prácticamente les han desahuciado y no... Hay gente que se ha mudado a otra zona donde la vivienda no sea tan cara, pero claro, por el tema del trabajo tendrá que venir al centro y eso sí que se les ha complicado bastante. Y cuando volvisteis a poder atender en persona,
cómo fue eso? Porque me contabas antes que fue complejo, ¿no? Sí, es decir, nosotros teníamos la sensación de que a lo mejor la gente no iba a venir, es decir, por el miedo no iba a venir. Se nos olvidó de que el tema legal tenía mucha más importancia que otros temas sociales, porque las personas estaban esperando que abriésemos el despacho, ya sea porque no recibían el ERTE. Recuerdo de que habían personas que tenían problemas, por ejemplo, tenían gotera en casa y el vecino de arriba no lo arreglaba, pues había que poner alguna demanda o reclamarlo judicialmente. Y como nosotros teníamos en la mente de que no iba a venir nadie, pues no hacía falta cita previa. Anunciamos que el despacho se va a abrir tal día, tal hora, pues podéis venir. Y de repente vimos que había un montón de personas. Creo que en el despacho no cabían. O sea, hubo tantas personas que no cabían y estaban en la escalera, en la calle también se formó una cola. Y la Guardia Urbana vio y dijo, a ver qué es lo que está pasando en este edificio, por qué hay tantas personas. Y a lo mejor algún vecino también se quejó. Pues subió la Guardia Urbana y me dijo, a ver, ¿qué es esto? Habéis llamado a todas personas y ahora en Gran Vía hay tanta gente esperando abajo a poder atender y eso no es posible. Además, os recordamos que tenéis que mantener la distancia y que hay que tener cita previa para atender. Todos lo están trabajando con cita previa y nosotros lo hacíamos cita previa antes del estado de alarma, lo hacíamos con cita previa y justo cuando todo el mundo empezó con la tendencia de la cita previa nosotros lo cambiamos y tuvimos que cambiar de despacho porque no había manera de que la gente cabiese y mudamos a otro despacho donde hubiera más gente y que se podía respetar la distancia también. Eso fue una anécdota graciosa también. Y antes mencionabas el tema de los ERTES. No sé si has tenido que llevar casos vinculados a esto, pero cómo ha ido un poco la gestión de los ERTES, ¿no? Porque decías que hay gente que no está cobrando. Recuerdo clientes, es que yo creo que la administración no estaba preparada. Hubo un boom de las solicitudes y personas que reciben cartas que no tenían sentido. Recuerdo, solicitamos un ERTE de un cliente y le aparecía calle COVID-19 y creo que los funcionarios no sé si no sabían o era porque hacían copia y pega y digo, a ver, ¿por qué te sale esto de la calle COVID? Y luego leí en el periódico que salió el anuncio de que había un montón de personas donde SEPE les había enviado notificación en una tal calle COVID. Y me hizo gracia de que teníamos cliente que les apareció el calle COVID. Pero luego el problema está que tenían reconocido el derecho al ERTE, pero por tema de liquidez no les llegaba. Y el cliente no lo entendía, porque antes no le pasaba, porque si solicitaban el paro, les llegaba al día 10 y era puntual. Pero ahora que necesitaban más, no les llegaba. Y leían en los anuncios, en los periódicos que el gobierno ha anunciado tantos millones de euros para ayudar no sé qué, no sé cuánto. Y en la práctica no era así. Ibas y lo solicitabas y no te llegaba. Luego había el problema de que todo se tenía que hacer online. Y ahí entraba el tema del certificado digital. Y había gente que no estaba acostumbrado, no tenía certificado digital. Y solicitar el certificado digital, la única vía era acudir ante el ayuntamiento o ante la oficina de la Generalitat, que estaban cerradas. Y te quedabas sin el subsidio si no tenías el certificado digital. Y eso también fue un problema, porque mucha gente, para hacer ese trámite que tenían derecho a solicitarlo, necesitaba el certificado digital, que no había manera de obtenerlo, ya sea porque no estaba abierta la oficina o si estaba abierta funcionaba con cita previa y no había cita previas. Tuvimos mucho caso en extranjería y para el tema del ERTE, que las citas se vendían. Es decir, personas que necesitaban citas, entrabas en la página de la administración y no había citas disponibles. Luego habían locutorios que tenían citas y te pagaban 200, 150 euros para obtener una cita, que era algo gratis, que la gente tenía que pagar. ¿Por qué? Porque se había creado una escasez de citas y que ahora valía algo, un trámite que era gratis, pues ahora tenía un coste. Y el tema de extranjería fue igual, tuvieron que cambiar el reglamento, dar por válido una tarjeta que estaba caducada, lo validaron hasta el 21 de diciembre de 2020. Todos los permisos de residencia se renovaron automáticamente. Esto nunca pasaba en extranjería. Y la gente que tenía que obtener la tarjeta de residencia tenía que pedir cita y no habían citas. Y hubo una manifestación, creo que en julio hicieron una manifestación en calle Villa Layetana, quejando de la escasez de las citas previas y poniendo quejas. Hasta el momento no se ha podido arreglarlo, pero bueno, ahora la situación es mucho mejor que antes.
Pues te iba a preguntar por esto, ¿no? Porque de entrada que se alargaran los permisos fue algo positivo, pero ¿no? Ya hemos pasado meses Sí. desde que se alargó y la situación, esto, ¿es mejor que antes o hay gente todavía pendiente de citas por No, esto del COVID? los extranjeros en ese sentido han sufrido muchísimo más, porque no podían renovar su permiso de residencia, les daban la validez, pero las otras administraciones no lo aceptaban. O sea, ellos tenían que tú tenías que tener la tarjeta en vigor. Claro, y la fecha que aparecía ya estaba caducada y la notificación de la extranjería no funcionaba tampoco. Y si querías viajar, si tenías alguna urgencia, tampoco podías viajar a tu país. Mucha gente se quedó en su país, es decir, la gente que había ido de vacaciones a su país, pues no podía volver y se le caducó la tarjeta ahí. De hecho, yo llevo un cliente que está en Japón, que se le ha caducado la tarjeta y aún está ahí. Y en la embajada no entendía que no, por qué no ha viajado, teniendo la tarjeta caducada no le dejaban entrar aquí y tenían que venir con un visado, pues las embajadas estaban cerradas, porque la situación de cada país era también influía. Por ejemplo, en Pakistán, en Marruecos, cerraron todas las embajadas y la gente que tenía solicitado algún trámite o tenía que solicitar el trámite, pues mucha gente que tenían que reagrupar a su familia, les daban un plazo de 2 meses, pero claro, les notifican aquí y empieza a correr el plazo, pero cuando llegaban al país, ahí estaba cerrada la embajada. Y la embajada, cuando hizo la reapertura, dijeron que habían pasado los 2 meses y que tenían que volver a empezar. Y la administración decía que no, tienes que empezar desde cero, no te vamos a hacer otra nueva notificación. Y recuerdo que muchísima gente, casi 2.000 personas quedaron afectadas solo en Pakistán, los que tenían derecho a solicitar un visado porque ya tenían concedido la resolución desde aquí, les dijeron que se les había pasado el plazo. O en temas internacionales el problema era ese. Si te pedían unos antecedentes penales de otro país y ese país estaba confinado, no te lo concedían, te daban 10 días para que aportaras ese documento y si no lo has aportado, también te archivaban el expediente. Y esos eran problemas que el cliente no lo entendía, de que, claro, hay una parte donde rige la norma y te dan un plazo, pero claro, no es tu culpa que el otro país o la otra administración no funciona correctamente, pues se te archiva el expediente de extranjería. Y conozco mucha gente que se le ha fallecido algún familiar, no han podido viajar porque no tienen permiso en vigor. Hay personas que o sea, nace un menor extranjero aquí, necesitan hacer cualquier trámite, tienen que esperar casi 5 o 6 meses hasta poder obtener la tarjeta. Algo que antes duraba 15 días, ahora está tardando 4 meses. Un permiso que se renueva de forma online 15 días. Ahora llevamos casi desde noviembre, octubre solicitado y no hay manera. Y en oficina de extranjería también notamos que hay un colapso. No respetan el procedimiento. Es decir, antes si te faltaba algún documento te daban 10 días y eso por ley te tienen que dejarlo. Y ahora están haciendo cosas que son irracionales. Te deniegan directamente, te archivan directamente sin notificar. Es lo que pasaba con el SEPE, que avisaban por calle COVID. A lo mejor nos tenían que notificar a nosotros, notifican directamente al cliente y el cliente no sabía si le llegó alguna carta o no. Hubieron problemas de gestión. Un año después de que se parara todo, ¿la situación ha mejorado a nivel administrativo o siguen habiendo todas estas dificultades que comentabas? La siguen habiendo tanto en los juzgados. Recuerdo llevar procedimientos en el juzgado. Antes te dejaban, o sea, habían vistas, habían juicios y nos lo suspendieron por el tema del COVID. Y recuerdo que había un juicio, habían señalado una fecha para la sentencia que era en julio. Y llegó julio, llegó agosto, llegó septiembre, digo, ¿qué es lo que ha pasado? Voy en octubre para preguntar, digo, no puede ser que se retrasen tanto. Voy en octubre y le digo, hay este procedimiento y se tenía que haber señalado, bueno, dictado sentencia en julio. Y además aceptamos que lo hicieran sin vista previa y que lo dictasen sentencia. El funcionario lo coge y dice, hostia, se nos había olvidado. O sea, había muchos funcionarios no venían, lo hacían teletrabajo y se quedaron muchísimos procedimientos en el aire y yo tenía que ir detrás de cada procedimiento para ver, a ver, me pasaron con 3 procedimientos, entonces tengo que ir detrás de cada uno procedimiento que eran antiguos para preguntar qué es lo que ha pasado. Entonces, en el tema de la administración en general, va súper retrasada. Los trámites de extranjería o cualquier otro trámite que dependa de otra administración se retrasan aún más, porque a lo mejor una administración
en general del Estado a lo mejor funcionan bien, pero luego la Generalitat o el Ayuntamiento no está trabajando como antes. Por ejemplo, en tema de reagrupación familiar, hacían la inspección de la vivienda, era venir físicamente y ver la vivienda. Pues esto, como no se puede acudir en las viviendas de la persona por el tema del COVID, pues ese informe que te tenían que dar en 30 días, ahora llevan 4 meses sin dártelo. Y la ley marca, si no te lo dan 30 días, es como si ya lo tuvieses el informe y tú con el contrato podías acreditarlo, pero extranjería no te lo acepta. Pues aún hay esos problemas y que siguen habiéndolo hasta que no se modifique la ley o que no haya alguna otra vía para poder acreditarlo. Y a nivel de personal, ¿no? En el trabajo te relacionas con gente. ¿Te sentías seguro en tu trabajo o si te lo tomaste bien? Estaba el tema de tenías que ser un poco más humano con las personas también. Intentaba, dentro de la medida, pues llevamos la mascarilla, el gel, pues, pero seguramente en algún momento pues es imposible estar todo el rato limpiándolo, más porque tienes que ir atendiendo a la gente. Pues estaba sentado en el despacho y me empezó a doler la cabeza, porque yo solo iba al despacho y casa, despacho y casa. Y me empezó a doler muchísimo la cabeza. Nunca había sentido ese dolor, es decir, no soy una persona que le suele doler la cabeza. Me empezó a doler la cabeza y estaba atendiendo a un cliente. Yo mismo le dije, oiga, lo siento, pero no te estoy entendiendo porque ahora mismo me está doliendo un montón. Y el cliente también lo notaba, que no estaba 100%. Con el dolor y con la fiebre, empecé a notar fiebre. Pensaba que a lo mejor es porque me he resfriado o algo, porque era de repente me fue. Y me fui a casa. Tenía el día siguiente, tenía un juicio y el juicio nos lo había llegado después de 2 años y medio esperando. Y a las 9 dije, no, es imposible, es que no me podía levantar, tenía 39 de fiebre y no podía mover. Digo, es un poco raro que tenga tanta fiebre. Y me fui a urgencias y cuando me vieron me tomaron la temperatura y directamente me atendieron. Digo, qué rápido ahora, no sé por qué se quejan de que las urgencias están colapsadas. Y el doctor dijo alguna palabra un poco rara, no la entendí. Y me dijeron, es que creo que tenés el COVID. Y yo me quedé un poco asustado, aunque fue en septiembre y no había tanto pánico como en marzo, pero me hicieron el test y luego me dijeron que tenía que confinar. Y claro, digo, oye, yo tengo un juicio y dice, no, es que no se puede, tú tienes que ir a tu casa y quedarte aislado en tu habitación. Y resulta que lo pillo yo, es decir, me contagié del COVID y luego lo pasé a mi padre también, porque era imposible de que mantener la distancia, y luego a mi hermana también y a mi hermano también. Y claro, fue algo un poco más duro porque mi hermano es médico y él tenía que atender también, él también tenía atención, y entonces los compañeros le dijeron que es imposible, le enviaron a un hotel ahí y tuvo que quedarse aislado. Y lo que sí que noté que una cosa era escuchar la experiencia, otra era vivirla. Y el fiebre y el dolor o sea, el dolor me duró casi un mes. Uno me recuperé y notaba muchísima fatiga y el dolor lo notaba en la cabeza, es decir, me duró casi un mes, 30 días con el dolor. Mi hermana también lo tuvo, ella se recuperó al cabo de 15 días, pero también la fatiga también lo tuvo. Y mi padre, por suerte, le duró solo una semana. Yo y mi hermano, que éramos jóvenes, nos duró casi 30 días el dolor, y el dolor sí que era muy desagradable. Luego tenía un compañero que también se contagió, él perdió el gusto y el olor, es decir, cuando comía algo no sentía, el sabor no lo notaba. Eran síntomas, él tenía otros síntomas y yo tenía otros síntomas, pero ahora ya lo hemos superado. Y ese tiempo confinado en la habitación, ¿cómo lo pasaste? Porque al principio supongo que es más duro con fiebre. Así. La fiebre era, nunca había tomado tanto paracetamol. Tomabas paracetamol, se te bajaba un poco, pero luego de repente no notaba fuerza, es decir, me notaba muy débil de coger el móvil y mirártelo tampoco, es decir, tenías que quedarte así. Eso estuvo en los primeros 4 o 5 días, me molestó un montón. No podía dormir tampoco. O sea, estaba durmiendo y empezaba el dolor en la cabeza y era tan fuerte que me despertaba. Y tenía que apretar la cabeza, no había manera de superarlo. Y por suerte duró 4 meses. Luego recuerdo cuando los médicos me dijeron que ya podía salir a la calle, fui desde Rambla de Raval hasta, bueno, perdón, desde la calle San Vicente, donde vivo, hasta Rambla, Plaza Universidad,
y a mitad de la calle no podía andar. Y tenía una sensación muy rara de que mis piernas no respondían, tenía tanto cansancio. Y digo, hostia, pero si yo estas cosas, o sea, pasear nunca me preocupaba y lo notaba, es decir, era muy duro. Y ahí me di cuenta de que el COVID no respetaba la edad tampoco, es decir, cada persona lo notaba de distintas formas. De la misma forma que mi padre ahora lo nota aún. Antes él cuando yo iba a pasear no se notaba, o sea, no le faltaba oxígeno. Ahora aún lo nota. Y miran que han pasado 4 o 5 meses. O sea, se le ha quedado, alguna parte del COVID se le ha quedado. Yo por suerte no, pero él, al ser mayor quizás sí, pero sí lo nota. O sea, aún no habiendo superado el virus, los síntomas no sabes cuándo se desaparecen en algunas personas. ¿Y el hecho de haberlo pasado ya, a ti te hace sentir más seguro o tienes miedo igual? Sí que es verdad que estoy bastante seguro en ese sentido. Ahora quizás, porque luego he tenido 2 compañeros que estuvieron conmigo y que se contagiaron, pero yo di negativo. Entonces quizás tengo la sensación de que estoy protegido por haber superado y a lo mejor ya tengo anticuerpos. Mi hermano, por ejemplo, él cuando había el pico no notó nada. Luego lo pilló conmigo y él estuvo en un hotel y él, o sea, está vacunado y todo, pero él me contó su experiencia porque yo lo pasé en casa. Él lo tuviera en un hotel y él sí que notó lo que es como si estuvieras en una prisión y decía que notaba depresión. No podía ni estudiar, tenía un examen y no podía ni estudiarlo y entró en depresión. Solo tenía que estar, creo, 10 15 días y estábamos hablando de todo, pero él comentaba que entró en depresión porque estaba en una habitación cerrada. Yo como mínimo oía a mi familia, él no oía a nadie y le venían con el API puesto, le dejaban la comida afuera, él tenía que coger y ya está, no podía salir en ningún lado y no tenía ninguna vista desde el hotel tampoco. Y entonces mi experiencia comparada con la suya fue mucho más difícil porque no tenía la familia. Yo como mínimo dentro de la habitación, pero escuchaba cómo hablaba mi familia, podía comunicarme sin teléfono. Pero él no podía y entonces él sí lo notó mucho más duro que el mío. De hecho se enfadó bastante conmigo porque piensa que yo le traje el virus. Y para ir acabando, Asnat, no sé, después de este año, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, ¿tú qué dirías que hemos aprendido o que tendríamos que aprender de todo lo que estamos pasando? Y yo creo que, o sea, la parte en la comunidad en la que aprendimos era la importancia de las personas en nuestra vida. Da igual con quién te relaciones, quién no, pero lo que sí que no me di cuenta de que las personas en tu vida, sean agradables o qué tipo de relación tenga, tienen muchísima más importancia de la que en primer momento pensábamos. Y en segundo lugar, me he dado cuenta de que el hombre es muy irracional. Es decir, cuando hay alguna urgencia, cualquier cosa, actuamos de forma irracional y damos prioridad a cosas, o sea, dejas de ser importante la persona para sí. Cuando vi que la gente iba a comprar, se olvidaban de que habían personas que, por ejemplo, si era una persona mayor que no podía salir de su casa y o sea, si puedo sobrevivir con una caja de leche, no hace falta que compre 2. Pues en ese momento me di cuenta que no somos egoístas. En caso de urgencia nos convertimos también en cierta parte, en cierto sentido, un poco egoístas. Pensamos para nosotros mismos y no pensamos en colectivo. Y el coronavirus se podía superar cuando actuabas en colectivo, pensando en colectivo. Y quizás eso sí que nos ha faltado. ¿Y crees que lo vamos a aprender a partir de esto que ha pasado o no crees que aprendamos? Nosotros decimos que el hombre, o sea, en árabe la palabra insan viene de olvidarse. La persona es alguien que se olvida, con el paso del tiempo se olvida. Yo creo que cuando llegue el momento bueno, o sea, llegue buen tiempo, pues nos habrás olvidado de esta lección. Durará un poco, pero luego cuando la gente se olvida también se va a relajar y al final todo lo que el coronavirus nos hizo aprender con la llegada de las vacunas y cuando se levantan las restricciones quizás volveremos a estar como antes. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No me queda. Pues muchas gracias. Un placer Ustedes. charlar contigo.